Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, tiene todos los ingredientes para mantenerlos pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un asunto que pocos conocen, un secreto sombrío que rodea su vida, un oscuro secreto tras las drogas que consumió, y que les aseguro, los dejará boquiabiertos. Para quienes no la conozcan, Demet Özdemir es una estrella. Su carisma, su belleza y su increíble talento la han convertido en una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y su fama ha trascendido fronteras. La hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Anfara, entre muchas otras, y cada uno de sus papeles la ha consagrado como una figura icónica en el mundo del entretenimiento. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen impecable, se esconde una historia que, como les decía, es mucho más compleja y, en cierto modo, perturbadora. A lo largo de su carrera, Demet ha sido blanco de rumores, de especulaciones, de chismes, como suele ocurrir con las figuras públicas. Pero hay un rumor en particular que siempre ha persistido, un rumor que involucra el consumo de drogas. Y no se trata de meras insinuaciones, sino de una serie de eventos y circunstancias que, aunque no estén completamente confirmados, han generado una gran controversia y han levantado muchas sospechas sobre la vida personal de la actriz. Es importante aclarar desde el principio que este vídeo no busca condenar ni difamar a Demet Özdemir. Nuestro objetivo es analizar la información disponible, examinar los hechos y, sobre todo, generar una reflexión sobre la fama, la presión social y el impacto del consumo de drogas en la vida de las celebridades. No poseemos pruebas irrefutables, pero sí un conjunto de elementos que, puestos en contexto, merecen ser explorados. Uno de los puntos clave que ha alimentado los rumores es, sin duda, el cambio físico de Demet a lo largo de los años. Al observar fotografías y vídeos desde sus inicios, la diferencia es notable. No hablamos de un cambio superficial, producto del maquillaje o el estilismo, sino de algo más sutil, una transformación en su mirada, en su expresión, en la forma en que se proyecta ante la cámara. Algunos han sugerido que este cambio podría estar relacionado con el consumo de sustancias ilícitas, aunque, insistimos, esto es pura especulación. Es crucial entender que el cuerpo humano reacciona de diferentes maneras ante el consumo de drogas. Algunas sustancias pueden provocar cambios drásticos en el peso, la piel, el cabello y la apariencia general. Otras pueden alterar la expresión facial, el tono de voz y la forma en que una persona interactúa con su entorno. Por supuesto, estos cambios no son exclusivos del consumo de drogas, pero en el contexto de los rumores sobre Demet, no pueden ser ignorados. La presión del mundo del espectáculo también juega un papel importante en este análisis. La exigencia de mantener una imagen perfecta, de cumplir con ciertos estándares de belleza y de estar siempre en la cima, puede llevar a algunas personas a buscar soluciones rápidas, a recurrir a sustancias que prometen resultados inmediatos. La delgadez extrema, la energía desbordante y la apariencia impecable, a veces, pueden ser señales de alarma. Otro aspecto que ha generado especulaciones es el círculo de amistades de Demet. En el mundo del entretenimiento, es común que las celebridades se relacionen con personas influyentes, con amigos que comparten intereses y aficiones. Sin embargo, en el caso de Demet, algunos de sus amigos han sido vinculados, de manera indirecta o directa, a situaciones relacionadas con el consumo de drogas. Esto, por supuesto, no implica que Demet también esté involucrada, pero sí levanta sospechas y genera un ambiente de incertidumbre. Es fundamental entender que las amistades pueden ser un factor de riesgo importante en el consumo de drogas. La influencia del grupo, la presión social y la búsqueda de aceptación pueden llevar a una persona a probar sustancias, incluso si no tiene una predisposición inicial. En el caso de Demet, la cercanía con personas que han tenido problemas con las drogas, aunque no demuestre culpabilidad, es un elemento que no podemos pasar por alto. Además, existen testimonios, aunque no oficiales y difíciles de corroborar, de personas cercanas a Demet que aseguran haberla visto en situaciones comprometedoras. Estos testimonios, por lo general, son anónimos y no pueden ser verificados, pero sí contribuyen a crear una atmósfera de sospecha y a alimentar los rumores. Es importante ser cautelosos con este tipo de información, ya que puede ser manipulada o malinterpretada. Sin embargo, no podemos ignorar la existencia de estos testimonios, ya que en algunos casos, pueden aportar información valiosa. Es importante destacar que la falta de pruebas concretas no significa que los rumores sean falsos.
En muchos casos, la información sobre el consumo de drogas es difícil de obtener y de verificar. Las personas involucradas suelen proteger su privacidad, y las investigaciones oficiales pueden ser lentas y complejas. Por lo tanto, es posible que nunca sepamos la verdad absoluta sobre la vida de Demet. Sin embargo, la existencia de estos rumores, combinada con otros factores, como su cambio físico y su círculo de amistades, genera dudas razonables. La imagen pública de Demet, su éxito y su influencia, la convierten en un personaje público que debe ser analizado con atención. Pero la cuestión no se queda solo en los rumores y las especulaciones. En el pasado, Demet ha enfrentado algunos problemas legales relacionados, indirectamente, con el consumo de drogas. Aunque no ha sido acusada formalmente de ningún delito, sí ha tenido que rendir cuentas ante las autoridades por situaciones que la vinculan con personas investigadas por delitos relacionados con estupefacientes. Esto, evidentemente, ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto a Demet en una posición muy delicada. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Cualquier escándalo, cualquier controversia, puede afectar la carrera de un actor o actriz. En el caso de Demet, su presunta relación con personas involucradas en el tráfico de drogas podría haber afectado su imagen pública y su reputación profesional. ¿Y por qué es tan impactante este tema? Porque una figura pública como Demet, una persona que es un modelo a seguir para muchos jóvenes, se ve involucrada, aunque sea indirectamente, en situaciones que están relacionadas con el mundo de las drogas. Es un tema delicado, complejo, que toca fibras sensibles y que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de las celebridades y el impacto que tienen en la sociedad. Las celebridades tienen una gran influencia sobre sus seguidores, especialmente los jóvenes. Sus acciones, sus palabras y sus decisiones pueden tener un impacto significativo en la forma en que la gente piensa y actúa. Por lo tanto, es fundamental que las celebridades sean conscientes de su responsabilidad y de la influencia que ejercen. El consumo de drogas es un problema grave que afecta a personas de todas las edades y de todos los estratos sociales. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, tanto para la persona que consume como para su entorno familiar y social. Las adicciones pueden provocar problemas de salud, problemas económicos, problemas legales y, en el peor de los casos, la muerte. Es importante entender que el consumo de drogas no es un problema de falta de voluntad o de debilidad moral. Es una enfermedad que requiere tratamiento y apoyo profesional. Si alguien está luchando contra una adicción, es fundamental que busque ayuda y que se ponga en contacto con profesionales de la salud. Ahora bien, ¿qué se esconde realmente detrás de estos rumores? ¿Cuál es la verdad sobre el consumo de drogas de Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, evaluar las evidencias y sacar nuestras propias conclusiones. Es posible que los rumores sean infundados, que se trate simplemente de chismes malintencionados, que se hayan creado a partir de una mala interpretación de la realidad o de la envidia. O por el contrario, es posible que haya algo de verdad en ellos, que Demet haya tenido que lidiar con problemas relacionados con el consumo de drogas en el pasado. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta historia nos demuestra que la vida de los famosos no siempre es lo que parece, que detrás de la fama y el glamour, pueden esconderse secretos oscuros y problemas muy serios. Es importante recordar que la fama no es una garantía de felicidad ni de éxito personal. Muchas celebridades luchan contra problemas de salud mental, problemas de adicción y otros problemas personales. La presión de la fama, la exposición mediática constante y la falta de privacidad pueden ser factores que contribuyen a estos problemas. Además de todo esto, no podemos ignorar la presión a la que están sometidas las celebridades. La fama, la popularidad, el éxito, todo esto tiene un precio muy alto. Las figuras públicas están constantemente expuestas a los medios de comunicación, a las críticas, a la presión por mantener una imagen perfecta. Y en un mundo tan exigente es fácil caer en las adicciones, en el consumo de sustancias que en un principio pueden parecer una solución, pero que a la larga solo traen problemas y sufrimiento. La presión por ser perfectos, por mantener una imagen inmaculada, puede llevar a algunas personas a buscar soluciones rápidas, a recurrir a sustancias que prometen resultados inmediatos. El consumo de drogas puede ser una forma de lidiar con el estrés, la ansiedad y la depresión. Sin embargo, a largo plazo, solo empeora la situación. Por lo tanto, es crucial que como sociedad tengamos empatía, que entendamos que las celebridades son seres humanos con sus propias debilidades y problemas.
Y que en lugar de juzgar y condenar, ofrezcamos apoyo y comprensión. Es importante que las celebridades tengan acceso a recursos y a apoyo profesional. Necesitan personas en quienes confiar, que les ayuden a lidiar con la presión, el estrés y los problemas personales. La salud mental es fundamental, y las celebridades deben ser conscientes de la importancia de cuidar su bienestar emocional. En resumen, la historia de Demet Özdemir y los rumores sobre su consumo de drogas es un tema complejo, lleno de matices y de interrogantes. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos la información suficiente para reflexionar, para analizar y para sacar nuestras propias conclusiones. Es importante que estemos informados, que seamos críticos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. El caso de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre varios aspectos relevantes. Primero, la importancia de la privacidad y el derecho de las personas a no ser juzgadas por rumores sin pruebas. Segundo, la necesidad de ser conscientes de la presión a la que están sometidas las celebridades y de la importancia de ofrecerles apoyo y comprensión. Y tercero, la gravedad del consumo de drogas y la necesidad de crear conciencia sobre sus riesgos y consecuencias. Es fundamental que como sociedad, fomentemos un ambiente de respeto y de empatía. Las celebridades son seres humanos, y todos cometemos errores. En lugar de juzgar y condenar, debemos ofrecerles la oportunidad de recuperarse y de superar sus problemas. Es importante que los medios de comunicación sean responsables y que no contribuyan a la difusión de rumores y especulaciones infundadas. Los periodistas y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social, y deben ser conscientes del impacto que tienen en la vida de las personas. La historia de Demet Özdemir, independientemente de la veracidad de los rumores, nos recuerda la importancia de proteger la salud mental y de buscar ayuda profesional en caso de necesitarla. El consumo de drogas es un problema grave que requiere atención y tratamiento. Para concluir, me gustaría reiterar que este vídeo no busca acusar ni difamar a Demet Özdemir. Nuestro objetivo es analizar la información disponible, generar conciencia y promover la reflexión. Esperamos que este análisis haya sido de su interés y que les haya hecho pensar sobre la complejidad de la fama, la presión social y el impacto del consumo de drogas en la vida de las celebridades. Es crucial que, como sociedad, aprendamos a separar la vida personal de las celebridades de su trabajo. Es importante disfrutar de su talento y de su trabajo, pero sin juzgar su vida personal ni emitir juicios de valor sobre su comportamiento. Y para finalizar, quiero dejar claro que el consumo de drogas es un tema delicado y preocupante, y que cualquier persona que esté luchando contra una adicción debe buscar ayuda profesional. Existen recursos y organizaciones que pueden brindar apoyo y tratamiento. Y ahora, quiero invitarlos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Asterisco, ¿creen que la fama y el éxito justifican la presión a la que están sometidas las celebridades? Asterisco, ¿cómo creen que la sociedad podría apoyar mejor a las celebridades que están luchando contra problemas personales? Asterisco, ¿qué medidas creen que se podrían tomar para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes y las celebridades? Espero que estas preguntas los inviten a la reflexión y al debate. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, o si quieren compartir su opinión, no duden en dejar un comentario en la sección de abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao.